Muchas gracias, Manuel, por tu presentación. Bueno, con motivo del centenario de Roca, ¿no es cierto?, se viene haciendo reuniones desde, ¿no es cierto?, desde el 15 de julio. La primera reunión fue el 15 de julio, ¿no es cierto?, en el CARI, donde se recordó el 130 aniversario de la ley 1420, ¿no es cierto?, ley sancionada en 1884 en el gobierno de Roca. Y han habido, ¿no es cierto?, realmente una cantidad de reuniones, de actos y artículos. El punto sobre el cual voy a conversar o disertar en esta reunión hoy, es decir, en el marco del Instituto de Sociología Política de la Academia que dirijo, es la reforma electoral de Roca. En la reforma electoral de Roca, ¿no es cierto?, del año 1902, en su presidencia, ¿no es cierto?, y voy a centrarme, ¿no es cierto?, en este aspecto. Primero, yo diría que en la generación del 80, la crítica al sistema electoral era muy generalizada. En 1869 hay un joven de 22 años que se recibe de abogado en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, con una tesis que se llama Derecho Electoral. En esta tesis, ¿no es cierto?, con lo cual se recibe este joven de 22 años, plantea una crítica al sistema electoral del momento, plantea que hay que sanear el sistema electoral. Bueno, él propone, ¿no es cierto?, dice, hay que sincerar, propone que voten los alfabetos, dice, tenemos que limitar este derecho, plantea extender el voto, ¿no es cierto?, a las mujeres que sepan leer, plantea compensaciones para la población que no pueda votar, pero en síntesis, ¿no es cierto?, ¿quién es este joven? Es Carlo Pellegrini, ¿no es cierto? Ahora, en la realidad de la política, en 1870, ya el mismo Carlo Pellegrini, que había planteado en su tesis, ¿no es cierto?, con la cual se recibe abogado del cuestionamiento al sistema electoral, hay una frase con la cual él finaliza y dice: el árbol cuya raíz está dañada solo puede ofrecer frutos raquíticos. La urna electoral es el germen y la raíz de los poderes políticos públicos en la democracia, y esta solo subsiste a condición de que sean legítimos los poderes que la gobiernan. El concepto, ¿no es cierto?, es muy claro, ¿no es cierto? Pero ahora, al año siguiente, 1870, Pellegrini en el Partido Autonomista ya empieza a trabajar para ser diputado nacional. Su primera banca como legislador bonaerense la logra Pellegrini en 1872, a los 26 años. Al año siguiente es electo diputado nacional para completar un mandato. En 1874 es electo diputado nacional por un mandato de 4 años. 1881 es electo senador nacional por la provincia de Buenos Aires. 1886 vicepresidente, ¿no es cierto?, de la Nación. 1895 senador nacional de una banca de 9 años, provincia de Buenos Aires, hasta 1904. Bueno, esto en modo alguno es una crítica a Carlos Pellegrini, sino una constatación de lo que sucedía. Había una concepción teórica de que había un problema a resolver. Pero Pellegrini, ¿no es cierto?, después, esa preocupación, la dinámica de la política la hace dejarlo al costado. ¿Cuál es la realidad? Insisto, no lo planteo como una crítica a Pellegrini, sino como una constatación. Es decir, Pellegrini pasa realmente a ser un gran impulsor de una profunda reforma electoral después de 1904. ¿Por qué? Porque es la primera elección que perdió en su vida. Es decir, la primera elección que pierde Carlos Pellegrini es cuando se presenta senador de la ciudad de Buenos Aires. Y tras esta derrota electoral, cuando él siente, Pellegrini pasa desde 1904 a 1906, en que muere, a ser un gran impulsor, ¿no es cierto?, de la reforma electoral. Es decir, cuando Roca asume la segunda presidencia el 12 de octubre de 1898, ¿no es cierto?, asume con una idea, ante todo, central, ¿no es cierto?, que acá hay que reformar el país, ¿no es cierto? Así como en la primera presidencia su idea central era la concentración y la construcción del poder nacional, en esta segunda, ¿no es cierto?, presidencia la idea es la reforma. Es decir, lo que hemos hecho
¿no es cierto?, en la última mitad, en las últimas décadas del siglo XIX, ya está desactualizado y hace falta, ¿no es cierto?, una reforma. Tiene una idea muy clara de reforma educativa, una idea de reforma educativa, en la idea de decir, mire, ¿no es cierto?, y con una idea central, dice, mire, es decir, en nuestro sistema educativo ha quedado desactualizado, el modelo tiene que ser el modelo estadounidense, hay que vincular el sistema educativo con el mundo del trabajo. Inclusive en uno de los mensajes, ¿no es cierto?, presidenciales, él dice, ¿no es cierto?, menos abogados y más ingenieros, ¿no es cierto? Necesitamos tomar como modelo. Bueno, y ahí viene, ¿no es cierto?, toda una reforma educativa con el ministro Mañasco, ¿no es cierto?, el ministro de Justicia e Instrucción Pública, que fracasa, ¿no es cierto?, en el Congreso, y fracasa porque las provincias consideraban que transformar colegios nacionales secundarios en colegios de agricultura, industria y comercio era un demérito, ¿no es cierto? Es decir, era una baja de categoría cultural el transformar, ¿no es cierto?, esa educación de tipo modelo enciclopedista en una educación, ¿no es cierto?, mucho más práctica, tomado el modelo norteamericano. Inclusive en esos años de la presidencia se mandan, ¿no es cierto?, 146 becarios a Estados Unidos a estudiar en esas escuelas de comercio, industria y agricultura. Hay una idea clara de reforma militar, ley del servicio militar obligatorio en 1901, la resolución que hace que los colegios militares, las escuelas, sean la única fuente de reclutamiento de oficiales, la creación de escuelas de guerra. Hay también una idea de reforma ferroviaria, que queda trunca, del ministro de Obras Públicas, Osvaldo Civit, que básicamente apuntaba a poner un límite a la participación extranjera en los ferrocarriles. Hay también una innovación en la política exterior, comienza la diplomacia presidencial, los encuentros entre los presidentes, momento muy importante para la política exterior argentina, como la doctrina Drago, ¿no es cierto?, de Argentina sabe plantear diferencias con Estados Unidos sin generar conflicto, ¿no es cierto?, con Estados Unidos. Y hay, yo diría, en materia social, el proyecto del Código de Trabajo de Joaquín B. González, el ministro de Interior de Roca, que se envía al Congreso y que después el Congreso no llega a tratar. Hay una idea de reforma integral. Roca en realidad, y en este contexto hay una idea de reforma electoral. Es en este contexto reformista. En realidad, Roca logra la reforma, las dos reformas que logra es la militar y la electoral, ¿no es cierto? Los ferrocarriles se le queda a mitad de camino, la social ni el Congreso ni la llega a tratar, la educativa la rechaza, ¿no es cierto?, la rechaza el Congreso. En la idea de reforma electoral, ¿no es cierto?, vemos esta idea, ¿no? Es decir, este era un tema, ¿no es cierto?, en la generación del 80, de reconocimiento que era un tema que había que corregir, pero que los que estaban en el poder sucesivamente fueron postergando la corrección. Doy el ejemplo de Pellegrini. Bueno, en materia, la idea de Roca, ¿no es cierto?, es que, bueno, esto hay que asumirlo. ¿Cuál es la idea de la reforma electoral, ¿no es cierto?, de Roca? La idea electoral de Roca toma como modelo de reforma electoral el modelo británico. Ahí hay una combinación de Roca con su ministro del Interior, Joaquín B. González, que coinciden, ¿no es cierto? Bueno, González es el ejecutor del proyecto, pero Roca va al proyecto de reforma electoral tomando como modelo el sistema anglosajón y en particular el sistema británico. Joaquín B. González coincide con este proyecto, ¿no es cierto?, pero más desde una perspectiva sociológica. Es decir, la circunscripción, el sistema de elección por circunscripción con voto libre de esta reforma electoral, bueno, es un sistema en el cual Roca lo ve como una aplicación del modelo inglés. Es decir, para tomar una idea del modelo británico, es decir, la reforma electoral en Gran Bretaña en realidad empieza en el año 1831. Y es cuando se elimina el requisito de que hay que ser propietario para poder votar. Hasta el año 1831, el sistema británico, para votar había que ser propietario. En 1831 se elimina la restricción que para votar en Gran Bretaña hay que ser propietario. Ahora, al voto universal, amplio, recién llega en Gran Bretaña en el año 1929. Es decir, en Gran Bretaña hay un siglo de
reforma gradual. Para el año 1902 los británicos tenían 70 años de avance gradual en la reforma electoral. La visión que tenía Roca era una visión política y era una aplicación del modelo británico, por eso van en la reforma electoral al sistema de voto libre por circunscripción, al sistema anglosajón. Para Joaquín B. González, la circunscripción, ¿no es cierto?, más que una idea política, era una idea más de tipo sociológica, ¿no es cierto?, en esta reforma electoral. Básicamente hay una idea donde dice, miren, hay dos mundos, el de la sociedad y el de la política. Y todo el mundo están totalmente separados. La sociedad funciona por su lado y la política no tiene nada que ver ni se conecta con la sociedad. Decía González al presentar el proyecto en la Cámara de Diputados, dice, existe una profunda antinomia, una profunda contradicción de que habla un filósofo político entre la constitución social y la constitución política. Las fuerzas sociales que dan existencia real a nuestra cultura presente no tienen una representación formal en la ley, en este caso es decir, en el proceso de sancionar las leyes, en cuya virtud debe hacerse práctica o deba traducirse en forma práctica por medio del mandato del legislador. Es decir, el legislador, el que está legislando, es alguien que no está conectado con la realidad social. En realidad, lo que es un cuestionamiento, ¿no es cierto?, en ese momento al político, diríamos, profesional puro, desconectado de la realidad. La idea que venía acá era que se va a corregir la política, logrando que se incorporen a la política, ¿no es cierto?, sectores, personas que no vienen de la política. En la argumentación de González al presentar el proyecto sigue diciendo, hasta ahora los agricultores, los ganaderos, los vinicultores, los comerciantes podían ejercer sus industrias y vivir aisladamente como individuos separados de un conjunto general. Hoy ya no es posible esto. La multiplicación enorme de la población humana hace que estos distintos elementos se agrupen, tiendan a formar fuerzas colectivas y cuando llegan a formarlas son fuerzas peligrosas si no tiene la representación en la ley. En este caso utiliza la ley como el sistema político. El proyecto que viene a presentar una salida, una válvula que significa la representación en los congresos, donde tienen por lo menos un eco, una voz y una probabilidad de triunfo para sus ideales comunes. Hay que, ¿no es cierto?, a todas estas fuerzas, ¿no es cierto?, que están actuando, hay que incorporarlas al sistema político. Más explícitamente dice, esforcémonos por traer a la escena política en que abundan los letrados, al industrial, al comerciante, a los que representan al trabajo, capital, producción, observando cuán útiles han sido los pocos que han actuado en estos títulos en ella. Si la idea es, revitalicemos la política, ¿no es cierto?, desde la sociedad. Esta idea está bastante conectada con la idea de la reforma educativa. Bueno, para esto propone, ¿no es cierto?, la elección por circunscripción, que insisto, Roca tenía más una visión política y Joaquín B. González más una visión sociológica. Siguiendo a González en el Congreso, dice, es decir, la solución a nuestro problema, la desconexión de la realidad social y la realidad política, es la del escrutinio uninominal, la de la relación directa del centro local con el representante, de la separación de los centros directivos de la opinión pública. Con ese sistema se hace posible la entrada al Congreso de la representación de las fuerzas directivas de la sociedad argentina en la formación de las leyes, en la dirección general del gobierno, de todas las opiniones contrarias, de manera que se compensen, que tengan aquí su parte de acción proporcional, la parte de influencia que les corresponda según su predominio local, ya que no es posible que las influencias sociales de grupo, de gremio o región puedan imponerse fácilmente quebrando las leyes físicas históricas sobre toda la extensión del país. Es la idea de que unas fuerzas se van a compensar con otras. Bueno, el contenido, ¿no es cierto?, de la reforma. La reforma tenía un punto crucial, el voto secreto. Es decir, voto libre, pero secreto. Ahora, la